Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un emotivo evangelio, en un diálogo de Jesús con un escriba o perito o experto en los temas de la ley, le aclara que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Ante la interpelación del escriba de quién es mi prójimo, Jesús lanza una parábola sencillamente magistral, hablando de un caminante que entre las ciudades de Jerusalén y el pueblo de Jericó es asaltado por unos bandidos, desnudado, apaleado y medio muerto. Y nos muestra la actitud, 3 actitudes. La primera es la de los sacerdotes de la época de Jesús, uno de ellos quizás por ir al templo a cumplir con el rito religioso. Al ver al hombre en el camino medio muerto, da un rodeo, pasa de largo y no lo socorre. Lo mismo ocurrirá en un segundo evento, cuando llega un levita, igualmente da un rodeo y pasa de largo. Pero curiosamente es un extranjero, un no judío y probablemente un no creyente, un samaritano, quien iba de viaje, quien al ver al pobre hombre asaltado, atracado por unos bandidos, lo asume como su prójimo. Nos dice que siente compasión de él en su corazón, lo que lo lleva a hacer un movimiento de acercamiento corporal y empezar una tarea de sanación, vendar las heridas, echarle aceite y vino que purifican dichas heridas, montarlo en su propia cabalgadura, probablemente un burrito, y llevarlo a un lugar tranquilo, una posada para que lo cuiden, sacar algún dinero y entregárselo al posadero, invitándolo a que lo cuide y que si gasta más del dinero que le ha dejado, le pagará al regreso. Es irónico, es muy irónico Jesús, cuando aquellos que por la religiosidad judía debían de portarse con amor y misericordia, no lo hicieron el sacerdote y el levita, y es más que irónico que un hombre que aparentemente no fungía como religioso, como espiritual, es el primero que, prescindiendo de las vueltas personales, de las diligencias que tuviera que hacer, saca el tiempo, saca el dinero, saca la compasión de su corazón y la entrega en acciones de indulgencia y servicio, de sanación y reconciliación con el hombre apaleado y medio muerto. Frente a esta parábola absolutamente magistral, Jesús con ironía preguntará al levita o preguntará al escriba: ¿cuál de estos 3 personajes de la parábola te parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
Y el escriba le contestó: aquel que practicó la misericordia con él. Jesús le dice: anda, haz tú lo mismo. Esta sencilla parábola nos recuerda el mensaje perenne de Jesús de Mateo 25: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, estaba desnudo y me vestisteis. Descubrimos las obras de misericordia que nos trae el capítulo 25 de San Mateo y reconocemos muy en el fondo que al final de la vida presentaremos ante Dios solo las obras de misericordia, de compasión que tuvimos con los demás. ¿Cuántos heridos hay en nuestro mundo en lo que el Papa Francisco ha llamado la sociedad como un hospital de guerra, donde hay heridos aquí y allá? ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿Qué es lo que se necesita para heredar la vida eterna? Como le preguntaba precisamente este maestro de la ley: amar a Dios ciertamente, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero no es amarlo en abstracto, es amarlo en rostros concretos, y es amarlo desde manos concretas, nuestras manos, desde una voz que consuela, concreta, nuestra propia voz, desde una mirada de ternura que acoge nuestra propia mirada, nuestros propios ojos, desde unos brazos que abrazan y acogen al necesitado en nuestros propios brazos. El amor que Dios nos pide para ganarnos el reino de los cielos es un amor en aquella persona que pasa por mi vida en este día. Aprendamos algo: prójimo, próximo, es todo ser humano con el que me topo, con el que me encuentro una vez salgo de mi habitación por la mañana hasta que regreso a ella en la noche. Señor, dame la gracia de reconocer que el amor cristiano no es en abstracto, que no podemos, como el sacerdote o el levita en tiempos de Jesús, vivir una religiosidad simplemente de apariencias. Danos la gracia, Señor, de vivir el cristianismo como servicio, como entrega. Pastores con olor de oveja, nos ha dicho el Santo Padre Francisco, o simplemente cristianos en la calle con las personas, con sus dolores, no encerrándonos en nuestras burbujas de indiferencia. Señor, ayúdame a reconocer que este corazón endurecido, quizás por el egoísmo o simplemente preocupado por el mero y personal bienestar, solo el día en que se abra la compasión y al servicio a los demás, encontrará la ruta de la verdadera experiencia cristiana del auténtico Evangelio. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse.
al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad. Olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad. Olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad. Olvidado de sí mismo, y
y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó,
Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma: me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase, de tus labios brota un nuevo hágase. Cayó en manos de los bandidos, y el escriba le contestó: aquel que practicó la misericordia con él. Jesús le dice: anda, haz tú lo mismo. Esta sencilla parábola nos recuerda el mensaje perenne de Jesús de Mateo 25: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, estaba desnudo y me vestisteis. Descubrimos las obras de misericordia que nos trae el capítulo 25 de San Mateo y reconocemos muy en el fondo que al final de la vida presentaremos ante Dios solo las obras de misericordia, de compasión que tuvimos con los demás. ¿Cuántos heridos hay en nuestro mundo en lo que el Papa Francisco ha llamado la sociedad como un hospital de guerra, donde hay heridos aquí y allá? ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿Qué es lo que se necesita para heredar la vida eterna? Como le preguntaba precisamente este maestro de la ley: amar a Dios ciertamente, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero no es amarlo en abstracto, es amarlo en rostros concretos, y es amarlo desde manos concretas, nuestras manos, desde una voz que consuela, concreta, nuestra propia voz, desde una mirada de ternura que acoge nuestra propia mirada, nuestros propios ojos, desde unos brazos que abrazan y acogen al necesitado, nuestros propios brazos. El amor que Dios nos pide para ganarnos el reino de los cielos es un amor en aquella persona que pasa por mi vida en este día. Aprendamos algo: prójimo, próximo, es todo ser humano con el que me topo, con el que me encuentro una vez salgo de mi habitación por la mañana hasta que regreso a ella en la noche. Señor, dame la gracia de reconocer que el amor cristiano no es en abstracto, que no podemos, como el sacerdote o el levita en tiempos de Jesús, vivir una religiosidad simplemente de apariencias. Danos la gracia, Señor, de vivir el cristianismo como servicio, como entrega. Pastores con olor de ovejas, nos ha dicho el Santo Padre Francisco. Puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo
hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver su Francisco, o simplemente cristianos en la calle con las personas, con sus dolores, no encerrándonos en nuestras burbujas de indiferencia. Señor, ayúdame a reconocer que este corazón endurecido, quizás por el egoísmo o simplemente preocupado por el mero y personal bienestar, solo el día en que se abra la compasión y al servicio a los demás, encontrará la ruta de la verdadera experiencia cristiana del auténtico Evangelio. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un emotivo evangelio, en un diálogo de Jesús con un escriba o perito o experto en los temas de la ley, le aclara que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Ante la interpelación del escriba de quién es mi prójimo, Jesús lanza una parábola sencillamente magistral, hablando de un caminante que entre las ciudades de Jerusalén y el pueblo de Jericó es asaltado por unos bandidos, desnudado, apaleado y medio muerto, y nos muestra la actitud, 3 actitudes. La primera es la de los sacerdotes de la época de Jesús, uno de ellos quizás por ir al templo a cumplir con el rito religioso. Al ver al hombre en el camino medio muerto, da un rodeo, pasa de largo y no lo socorre. Lo mismo ocurrirá en un segundo evento, cuando llega un levita, igualmente da un rodeo y pasa de largo. Pero curiosamente es un extranjero, un no judío y probablemente un no creyente, un samaritano, quien iba de viaje, quien al ver al pobre hombre asaltado, atracado por unos bandidos, lo asume como su prójimo. Nos dice que siente compasión de él en su corazón, lo que lo lleva a hacer un movimiento de acercamiento corporal y empezar una tarea de sanación, vendar las heridas, echarle aceite y vino que purifican dichas heridas, montarlo en su propia cabalgadura, probablemente un burrito, y llevarlo a un lugar tranquilo, una posada para que lo cuiden, sacar algún dinero y entregárselo al posadero, invitándolo a que lo cuide y que si gasta más del dinero que le ha dejado, le pagará al regreso. Es irónico, es muy irónico Jesús, cuando aquellos que por la religiosidad judía debían de portarse con amor y misericordia, no lo hicieron el sacerdote y el levita, y es más que irónico que un hombre que aparentemente no fungía como religioso, como espiritual, es el primero que, prescindiendo de las vueltas personales, de las diligencias que tuviera que hacer, saca el tiempo, saca el dinero, saca la compasión de su corazón y la entrega en acciones de indulgencia y servicio, de sanación y reconciliación con el hombre apaleado y medio muerto. Frente a esta parábola absolutamente magistral, Jesús con ironía preguntará al levita o preguntará al escriba: ¿cuál de estos 3 personajes de la parábola te parece que se portó como el prójimo del que